Seguimos con los problemas de los consumidores. Hay una clara desprotección. Hablamos a la hora de reclamar de los problemas que plantean los consumidores. No conocen sus derechos, no se les informa adecuadamente tanto por los reguladores como por las empresas y tienen muchas dificultades para reclamar sus derechos a la hora de incluso vienen asociaciones de consumidores, a las oficinas de información municipales. Estamos desbordados. Esto significa que cuando van a las empresas también tienen mayores problemas porque no solucionan los conflictos que se les plantea. Lo que demandamos, por lo tanto, es un marco regulador de quejas y reclamaciones que, si bien ya la Directiva de Electricidad establecía la creación por parte del Estado de un órgano dirimente independiente que fuese como un defensor del pueblo de la energía o un órgano de los consumidores, que regulase los problemas y propusiese medidas extrajudiciales de resolución de conflictos. Bueno, pues otra vez más vemos que no se ha traspuesto esa normativa, estamos pendientes y todos los consumidores, que recordemos que todos somos consumidores, en este sentido estamos desprotegidos. Por más que en foros volvemos a demandar la existencia de este marco regulador, la complejidad que tenemos de nuestro sistema autonómico pues dificulta muchas veces en poner en funcionamiento ese sistema. Pero no podemos quedar ahí y quedar parados porque la complejidad de nuestro sistema no avancemos en nuestros derechos y no haya un marco regulador adecuado para resolver nuestros problemas y las quejas. También la directiva establecía los puntos de contacto único, lo mismo. Estos servían para informar al consumidor qué derechos tenían, informar sobre las posibilidades para reclamar, la legislación en vigor. No existen estos puntos de contacto. Si bien dicen, bueno, las asociaciones, las oficinas de información al consumidor, no está establecido que seamos nosotras oficialmente de acuerdo con esta legislación. Sí que es verdad que como asociaciones de consumidores tratamos de asesorar a los consumidores, pero no se han creado estos puntos de contacto único. Por lo tanto, vemos otra vez la lamentable transposición de las directivas a nuestro ordenamiento jurídico y la desprotección que sufre el consumidor. Otra de las carencias que vemos de la transposición de estas directivas de electricidad, sobre todo, es la carencia de medidas apropiadas para la protección de los consumidores vulnerables. No hay medidas adecuadas, no se han establecido, se deja a posteriores regulaciones tanto el establecimiento de estas medidas como la definición de un consumidor vulnerable. Todavía estamos pendientes una reunión, una propuesta por parte de la CNE de una definición de consumidor vulnerable y no hay ningún avance en este sentido. Sí que se está trabajando a nivel europeo, pero en España para nada. La única protección que tenemos es el bono social, que bueno, se trata de aquellos consumidores que están acogidos a la posibilidad de este bono, pero no todos se benefician. Hay muchos consumidores que desconocen la posibilidad de beneficiarse de esta herramienta, pero vemos que es necesario que haya avances en este sentido, que se determine exactamente cuál es el concepto de consumidor vulnerable, atendiendo sobre todo a las características sociales, económicas, de poder adquisitivo y también determinar exactamente que aquellos grupos que pueden sufrir en la situación de vulnerabilidad. Nuevamente, también la directiva establecía que el concepto de cliente vulnerable debía referirse a pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión en periodos críticos. Pues bien, desconocemos si realmente se están respetando las modalidades para la desconexión en estos consumidores y si están cumpliendo los plazos para la desconexión y si realmente se respeta por parte de las grandes empresas la prohibición de desconexión para determinados clientes domésticos, sobre todo en estos casos en la que la crisis está golpeando de fuerte y de lleno a distintos colectivos en el cual no pueden ni siquiera pagar las facturas. Cada vez se producen más casos de impagos y lo que lleva a la desconexión inmediata por parte de las compañías, como es conocido y nos llega directamente a las asociaciones de consumidores. El problema de la pobreza energética, bueno, es un problema que lo sufren sobre todo los más vulnerables, las familias monoparentales, los mayores de edad, los desempleados y los jubilados, sobre todo. Y hubo un informe reciente de la Asociación de Ciencias Ambientales en la que establecía que la población española estaba sufriendo un porcentaje de pobreza energética más del 10%. Esto equivale a 4 millones de personas en nuestro país.
Se trata de un concepto nuevo que las administraciones no lo tienen nada claro, lo asocian a una exclusión social, pero que debemos hacer frente a ello si queremos salir de esta problemática que están sufriendo los consumidores domésticos en nuestro país. Hay que hacer políticas en favor de eliminar la pobreza energética, medidas que protejan a los consumidores y no solo la medida del bono social, porque no llega a todos, sobre todo a aquellos consumidores que no consumen electricidad, sino que consumen gas butano, y en el cual también están sujetos a estas medidas, a esta pobreza energética. Vemos que sigue habiendo fallos en el mercado, los problemas, las facturas suben, hay un incremento de los precios, fallos de las prácticas comerciales por parte de las empresas, pero sobre todo hay una gran confusión por parte de los consumidores sobre lo que tienen que hacer para reducir sus facturas, sobre todo incluido la eficiencia energética. Los consumidores no participan en las tomas de decisiones, son decisiones impuestas por terceros, se ven como meros pagadores y además son tratados como receptores de decisiones que son tomadas por las grandes empresas y sobre todo por la aceptación por parte de los gobiernos. El consumidor en este sentido no puede beneficiarse del mercado, de la competencia, no puede elegir aquello que realmente esté adecuado a sus necesidades y a sus previsiones de consumo, no puede elegir. Es necesario que se prevea un mercado adecuado para que el consumidor pueda elegir en función de sus necesidades de un ahorro adecuado a su consumo. Pero para ello todos tenemos claro que el consumidor debe reducir el consumo de energía eléctrica. Sabemos que con la Directiva de Eficiencia Energética se trata de establecer una serie de medidas de ahorro y eficiencia energética que también afecta a todas las cadenas de suministro, pero también afecta en último lugar al consumidor, y creo que aquí es importantísimo que se tenga en cuenta la figura del consumidor a la hora de adoptar las medidas adecuadas. Creemos que es necesario un cambio de concienciación, un cambio de producción y de consumo energético, que se tenga en cuenta, sobre todo, incorporar los parámetros de ahorro y continencia, y hay que incentivar mucho de aquí a 2050 la eficiencia energética por parte de todos y sobre todo de los consumidores. Se trata de crear una nueva cultura energética en el que tengamos, que ya se está demandando, que tenga factor, sobre todo el ahorro energético. Pero hay otros valores que ya hemos oído esta mañana, como hemos dicho, la ecoeficiencia, el autoconsumo con balance neto, la generación distribuida. Los consumidores están dispuestos a ahorrar energía y son conscientes de proteger el medio ambiente, pero hay que darles las herramientas adecuadas e informarles para ver cómo reducir el consumo en sus propios hogares. Se habla mucho de esto, pero luego a la hora de la verdad el consumidor no hace nada en su propio hogar. La información no llega al consumidor y sobre todo no llega a los consumidores más vulnerables, la información más directa para ahorrar el consumo en sus propios hogares. Por lo tanto, creemos que es necesario adoptar medidas que fomenten la eficiencia energética, pero también se tiene que informar al consumidor también de los beneficios que traen, pero también de los costes que con ello van a llevar, porque la información al consumidor a veces es muy difusa y no se ve realmente cuáles son los costes que estas medidas tienen en la vida diaria del consumidor. Por lo tanto, entendemos que cualquier medida debe ser apropiada a las necesidades del consumidor, debe ser lo más rentable posible y soportada sobre todo con derechos a incentivos. Y tengamos en cuenta sobre todo la figura de los consumidores más vulnerables, porque una vez más esperemos que la incorporación de estas medidas de eficiencia energética no lo vean pagado con un incremento del coste en sus propias facturas por su situación de vulnerabilidad. Por tanto, en el momento de establecer medidas de eficiencia energética consideramos importantísimo que se establezcan esquemas de información al consumidor por parte de especialistas y que se establezcan una serie de campañas de información y concienciación ciudadana que llegue a todos y, sobre todo, que se proteja especialmente a la figura de los consumidores vulnerables, porque son ellos los que sufren más esta pobreza energética y habría que priorizar algunas actuaciones, sobre todo de mejorar y renovar la eficiencia energética en las viviendas, en los edificios, en aquellos ocupantes que puedan sufrir esta pobreza energética. Vemos que una de las salidas y que se propuso ya en el estudio que comentaba anteriormente era la rehabilitación de las viviendas,
pues bueno, puede ser una de las medidas, pero queda mucho por avanzar. Lo importante es que el mercado sea lo suficientemente transparente para que se llegue la información al consumidor de todas las fuentes energéticas, medidas que se van medidas de eficiencia energética que se van a poner, que se van a implantar y que afectan a los consumidores, y los impactos ambientales. Sí que es verdad que con las facturas el consumidor recibe información, pero muchas veces esa información no llega, no es entendible por parte de los consumidores. Se tiene que empoderar al consumidor y el caso de los contadores inteligentes es una de las posibilidades de avance que va a permitirle ahorrar. Se supone que es un mecanismo que va a controlar su consumo y de esa forma hacer un uso más razonable de la energía y del propio consumo, intentando reducir al final su factura. ¿Qué ocurre? Pues que al final el coste de estos contadores inteligentes también pesa sobre los consumidores. Y entonces habrá que ver cómo funcionan estos contadores inteligentes, porque si no se lleva a cabo un asesoramiento personalizado e individualizado, el establecimiento de los contadores inteligentes no va a ser de utilidad por parte de los consumidores. Entonces, lo que tratamos es que haya un marco regulador importantísimo de aplicar las medidas de eficiencia energética. Apostamos por él, pero también es necesario una serie de campañas de información y formación al consumidor. Si no, no habrá ningún avance en el ahorro de la energía. Y ya para acabar, me comentaban que había que hablar de energía verde. Energía verde, el consumidor oye, las compañías a veces le ofertan energía verde, los consumidores son conscientes de que quieren proteger el medio ambiente, bueno, pues que quieren ser mucho más eficientes, pero no entienden lo que es energía verde. Nadie se los ha explicado. Es muy difícil. Nosotros estamos en foros y todos los que estamos aquí más o menos nos movemos en foros muy parecidos, pero el consumidor de a pie no lo entiende, no sabe lo que es y no sabe cómo ponerlo en práctica, cuáles realmente son sus beneficios directos del consumidor. Entonces, creo que tenemos una labor importantísima para comunicar al consumidor esta información, porque lo que decimos aquí no llega al consumidor directo. Entonces, hay muchos conceptos, yo hablaba ahí de energía verde, conservación energética, el consumidor apenas tiene diferencia entre uno y otro y esto al final a la larga va a suponer un problema porque queremos reducir el consumo de energía y el consumidor final es el que va a consumir esa electricidad y si no se le informa adecuadamente queda ahí. Esta ignorancia, además, influye en su comportamiento de compra. Muchas veces, no saber lo que comprar, pues decide no comprar energía verde y se ha visto que el competidor fundamental es la tarifa de último recurso. También comentar que el consumo energético debería convertirse en uno de los valores o factores más a la hora de comprar por parte de los consumidores, pero sí que es verdad que el consumidor tiene en su cabeza, voy a comprar productos verdes o contratar electricidad verde, pero a la hora de la verdad no se hace. No se hace porque en muchos casos supone un coste extra añadido en la factura de electricidad y con la información que reciben por parte de las empresas, que en muchos casos es confusa y no llega a clarificar exactamente cuál es la energía verde, pues incita al consumidor a contratar otro tipo de servicios o mantenerse en las tarifas de último recurso, como hemos visto. Entonces, lo que considero es que es necesario una información mucho más clara por parte de todos, nos corresponde a todos, como al final vamos a ser todos consumidores finales, de explicar al consumidor qué es la energía verde y ser mucho más partícipes en este ahorro de energía. Muchas gracias.